¿Sientes que te falta el aire? ¿Que no puedes respirar? Descubre cómo saber si tus pulmones están dañados. Una de las experiencias más aterradoras es la sensación de no poder respirar bien, de no poder inhalar suficiente aire y percibir sensación de asfixia. En términos médicos, a la dificultad respiratoria o sensación de falta de aire se le conoce como disnea. En ocasiones, la sensación de falta de aire se debe a problemas leves por congestionamiento nasal, ejercicio físico extenuante, obesidad o hallarse en un lugar de gran altura, pero también puede ser indicativa de una enfermedad seria. En la mayoría de los casos, la dificultad para respirar se atribuye a enfermedades del corazón o de los pulmones. Veamos por qué. El sistema cardiopulmonar está formado por los pulmones, el corazón y los vasos sanguíneos. A través de la sangre, gracias al bombeo del corazón, este sistema se encarga de llevar oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos de todo el cuerpo y transportar el dióxido de carbono que el cuerpo desecha desde los tejidos hasta los pulmones para eliminarlo a través de la exhalación. Por tanto, se entiende que cualquier trastorno que interfiera con la estructura o el funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio provocará sensación de falta de aire. Las principales enfermedades que pueden causar esta sensación incluyen alteraciones pulmonares como neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón. Problemas en la tráquea o los bronquios como infecciones o asma, enfermedades cardíacas en las que el corazón no puede bombear suficiente sangre para suministrar oxígeno al cuerpo, anemia, en donde la disminución en el número de glóbulos rojos o en los niveles de hemoglobina reducen el transporte de oxígeno en la sangre, y ansiedad o ataques de pánico, en cuyo caso el origen de la disnea es de tipo psicológico. Pues bien, para estas temibles condiciones, una de las cosas positivas que la pandemia nos dejó es el uso popular del oxímetro de pulso, el cual sirve para medir los niveles de oxígeno en la sangre. El oxímetro de pulso, conocido simplemente como oxímetro, es un pequeño dispositivo parecido a una pinza de colgar ropa que proporciona información valiosa no solo respecto de la salud durante un episodio de COVID-19, sino de cualquier otra enfermedad respiratoria. Con un oxímetro se puede medir de forma rápida, sencilla y segura el nivel de oxígeno en la sangre de una persona, lo cual revela el funcionamiento cardiopulmonar de ésta y permite decidir si se requiere buscar ayuda médica. Hasta hace poco tiempo, las personas se apoyaban básicamente en los signos vitales clásicos, esto es, temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria para decidir si algún malestar ameritaba acudir a consulta médica. En la actualidad, los termómetros son de uso común entre la población general y, desde la aparición de los baumanómetros digitales, mucha gente ya también vigila su presión arterial para valorar su estado de salud. Asimismo, el pulso y la respiración acelerados, esto es, el aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, han sido desde tiempos ancestrales signos indicativos de que algo anda mal en el cuerpo. De esta forma, frente a una alteración significativa en los signos vitales, la gente decide si debe buscar atención médica. Pero a partir de la pandemia por COVID-19, enfermedad cuya severidad se manifiesta más en los pulmones al grado de llegar a ser letal,
se hizo necesario que un procedimiento que anteriormente solo estaba al alcance de los médicos se volviera popular. Nos referimos a la medición de la saturación de oxígeno en la sangre. A este proceso mediante el cual se mide el porcentaje de saturación de oxígeno transportado por la hemoglobina en la sangre se le llama oximetría. Los resultados de la oximetría se expresan como saturación de oxígeno periférica, también conocida como SpO2. Un nivel demasiado bajo de oxígeno dificulta el funcionamiento del cuerpo y provoca que la integridad de los órganos vitales se vea peligrosamente amenazada. En estos casos, la oximetría es una forma inmediata de saber si el nivel de oxígeno en la sangre está demasiado bajo, lo cual es importantísimo, pues el rápido tratamiento de la falta de oxígeno evita complicaciones potencialmente mortales. El oxímetro se puede usar para vigilar la salud de las personas con cualquier tipo de enfermedad que pueda bajar los niveles de oxígeno en la sangre, como las enfermedades antes mencionadas. Pero, además, hay otras situaciones en las que se puede usar la oximetría. Por ejemplo, valorar qué tan bien está funcionando un medicamento para los pulmones. Evaluar qué tanto se necesita un ventilador, controlar los niveles de oxígeno durante o después de procedimientos quirúrgicos que requieren sedación y determinar qué tan efectiva es la terapia de oxígeno suplementario, principalmente. En estos tiempos de pandemia, está siendo más frecuente el notar síntomas como la dificultad para respirar. Pero este problema no siempre es por falta de oxígeno. Hay que diferenciar, por ejemplo, entre un problema de saturación de oxígeno y la ansiedad y las crisis de pánico generadas por el estrés de los problemas sociales actuales. En estos casos, el origen de la disnea es de tipo psicológico y no hay disminución en los niveles de oxígeno. La anemia, por otro lado, también produce disnea, pero a causa de la falta de hemoglobina en la sangre para transportar oxígeno, no por un problema pulmonar o cardíaco. Para realizar la oximetría de pulso, el oxímetro se puede colocar en cualquiera de los dedos de las manos o de los pies, o bien en el lóbulo de una oreja. Pero por practicidad se usa el dedo medio de alguna mano con el dorso de esta hacia arriba. El sensor del dispositivo emite pequeños haces de luz que atraviesan la sangre del dedo y calibran la cantidad de oxígeno al medir los cambios de absorción de luz en la sangre. En unos segundos, el oxímetro muestra en su pantalla el nivel de oxígeno en la sangre y la cantidad de latidos del corazón por minuto, es decir, la frecuencia cardíaca. Antes de aplicar el oxímetro, se debe limpiar la superficie del sensor con un paño suave o un algodón y asegurarse de que las uñas estén limpias, sin restos de esmalte. El uso de esmalte u otros materiales en las uñas afecta la precisión de la lectura del oxímetro de pulso. Ahora veamos uno de los puntos más importantes de la realización de la oximetría. Los niveles normales de saturación de oxígeno en la sangre oscilan entre 95 y 100%. A un paciente con más de 95% se le puede dar seguimiento en casa mediante el uso de su propio oxímetro. Si los niveles se hallan entre 93 y 94, hay que analizar otros parámetros como la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. La frecuencia cardíaca normal en un adulto en reposo oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria entre 12 y 18 respiraciones por minuto. Si al medir estas frecuencias se encuentran inusualmente altas, habrá que acudir al médico.
De lo contrario, seguir haciendo las mediciones cada 2 horas y vigilar la evolución. Si el nivel de saturación de oxígeno es de 92% o menos, la persona debe comunicarse con su médico, pues el problema respiratorio empieza a ser significativo y es mucho más fácil reforzar un nivel de oxígeno que está empezando a bajar que uno peligrosamente bajo. Por último, si la saturación es de 90% o inferior, el nivel de oxígeno está bajo. Esto produce dificultad para respirar, mareo y debilidad, entre otros síntomas, los cuales son señales de alarma, y si la saturación de oxígeno baja hasta 88% o menos, es necesario buscar atención médica inmediata, pues se podría requerir hospitalización.